Dice su palabra de la siguiente manera: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento del que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oremos. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia que tú has mostrado para nosotros. Sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor. Sigue animando a mis hermanos, Padre Celestial, y sigue protegiendo a tu iglesia también. En esta hora, Padre, que en tu gracia y tu misericordia, a través de estos versículos, tú, por medio de tu hermoso Espíritu, Señor, nos ilumines a entender, Padre, el motivo por el cual Pedro, Señor, escribe esta carta. Que podamos ser, Señor, tener ese discernimiento, Padre, para poder ver aún más allá de lo que nuestros ojos normalmente pueden ver, Señor. Ayúdanos a discernir, a entender lo que tu palabra nos dirá en esta mañana, Señor. Perdone nuestros pecados. Estando en este mundo caído, sin duda nos contaminamos del pecado, por eso hoy vamos a usted con un corazón contrito, humillado, delante de usted, Padre, y nos humillamos y le pedimos el perdón de ellos. También, Padre, si usted le place salvar a alguien aquí, Señor, de sus pecados y darle vida espiritual, si le place hacerlo, hágalo para su gloria eterna, Señor. Bendito es tu nombre, te damos gloria por siempre. Amén. La semana pasada, como recordarán, hermanos, estuvimos mirando 6 características que identifican a los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Como recordarán, una de las características de esos hombres impíos es que ellos seducen. Por ejemplo, rápidamente, nada más vayan al versículo 14 ahí de esa misma carta. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esta palabra, como la observamos la semana pasada, de seducen, tiene la idea de una carnada o un cebo, y estos hombres lo que hacen es poner esta carnada a hombres, a creyentes e inmaduros, para así ellos empezar su estratagema de guerra. Aunque lo que voy a decir a continuación no lo dije la semana pasada, pero me gustaría decirlo para captar el mensaje del apóstol Pedro aquí. Hermanos, esto es bien importante. Los falsos maestros se están metiendo a las iglesias, están destruyendo a las iglesias, y lo hacen de una manera tan sutil, tan sagaces, que difícilmente pueden ser identificados. Estos individuos son demasiado inteligentes, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ellos usan su sabiduría, pero esa sabiduría es la que Santiago la llama de esta manera, Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que estos hombres usan para destruir las iglesias no es de Dios. Recuerda, hermano, un verdadero creyente jamás va a querer hacer daño a la iglesia de Cristo, jamás va a querer dividir a la iglesia de Cristo, pero un hombre impío, corrupto, que ama más su pecado, usa esa sabiduría ¿de quién? De Satanás. ¿Para qué? Para infiltrarse en las iglesias y empezar a tirar su veneno mortífero para tratar de arrastrar a creyentes débiles en la fe. Ellos son tan astutos que antes de ir con aquellos creyentes débiles, se dirigen primero, ¿saben qué, hermano? Al gobierno de la iglesia. Se dirigen a ellos.
Les hacen saber que cuentan con ellos, que son parte de la iglesia, e incluso, hermanos, algunos de ellos están dispuestos a invertir económicamente para tratar de manifestar que verdaderamente están comprometidos con los líderes de la iglesia y con la misma iglesia, con el propósito de llevar sus planes destructivos. Estos hombres, hermanos, son peligrosos. La carta del apóstol Pedro, y específicamente en este segundo capítulo, todo su capítulo del 1 al 22, su enfoque es principalmente a desenmascarar a estos hombres perversos que están dentro de las iglesias. Y cuando estos hombres malos, impíos, identifican que el liderazgo de la iglesia es fuerte y que no lograron introducirse por medio de ellos, ¿saben qué hacen a continuación? Bueno, entonces ellos preparan su estratagema de guerra y lo primero que hacen es reclutar a creyentes débiles para que formen parte de su equipo. Y lo hacen tan sutilmente, ven, mira, te invito a comer, vamos a la casa, y empiezan a trabajar con ese tipo de personas débiles. En sus pláticas comienzan a expresar su conocimiento de las Escrituras, muestran tener una vasta experiencia de ellas. ¿Y sabes por qué, amada iglesia? Para que estos creyentes débiles lleguen a pensar de ellos, este hermano debería de estar dentro del liderazgo de la iglesia. Este varón está perfectamente preparado para estar detrás del púlpito predicando. Este varón es un mismo ángel de Dios para predicar el evangelio en la iglesia. Estos hombres son tan astutos que se meten de una manera sigilosa y ya que saben que tienen todo bajo control, comienzan entonces a trabajar con los creyentes más débiles mediante el engaño. Hermanos, estos hombres son peligrosos. Henry, Pastor Henry, ustedes algunos lo conocen, los llama a ellos, a este tipo de personas, terroristas espirituales. Nosotros sabemos, hermano, que es un terrorista. Un terrorista no le importa perder su propia vida con tal de hacer daño a los demás. Y eso lo sabemos. Pues estos hombres no les importa, después de haber obtenido lo que ellos andan buscando en la iglesia, no les importa perder con tal de destruir a los demás. Pedro manda esta carta a sus lectores, pero también, hermanos, es una carta que hasta el día de hoy tiene mucha relevancia. Hasta el día de hoy hay personas en las iglesias que están tratando de destruirlas. Entonces, amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado con este tipo de personas. Estos individuos no avientan su veneno destructivo de una, como el alacrán que pica de una y avienta su veneno de una, no. Ellos primero susurran a los oídos, poco a poco comienzan a preguntar, ¿cómo ves la iglesia? ¿Qué te ha parecido? Preguntas que aparentemente son comunes, pero que llevan un fuerte dardo de veneno. Estos impíos se meten muy despacio, al grado que sus víctimas no pueden discernir lo que estos hombres están planeando. Y de esa manera son seducidos por ellos, logrando reclutar a algunos de estos creyentes débiles. Cuando estos falsos maestros, después de encontrarse con un gobierno pastoral firme y el no haber podido introducirse en ellos, después de tener creyentes reclutados, su siguiente paso o su siguiente arma de guerra es la calumnia, denigrar a la iglesia y a sus líderes. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta el box, pero estos hombres son aquellos que preparan a los creyentes débiles, que después los empujan al cuadrilátero para que ellos peleen y ellos estar abajo diciéndoles, ahora diles esto, ahora dile aquello, así como
un entrenador, gancho abajo, gancho arriba, retírate, pégale. Esos hombres así son. Usan esos creyentes débiles, los usan y los mandan a pelear. Pero ellos son tan cobardes que ellos no quieren dar la cara. Ellos no reciben los golpes. Ellos son cobardes. Hombres impíos, cobardes. Hermanos, estos hombres tendrán algún día que dar cuenta con Dios. Se estarán delante del Rey de Reyes, del Creador de todas las cosas, y darán cuenta al Señor. Estos hombres después de eso calumniarán, denigrarán a la iglesia, a sus líderes. ¿Recuerdan cuando Jesús en Mateo 21:1 entró con sus discípulos montado en una asna? Toda la gente les decía, Hosana, se encuentra, después lo lees si quieres, Mateo capítulo 21, igual nomás el versículo 9, y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amada iglesia, esa misma gente que gritó Hosana al Hijo de David, después gritaba crucifícale, crucifícale. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál es la razón? Porque Jesús expuso sus pecados. Ya para ellos ya no era el bendito de Jesús. E incluso en Mateo capítulo 12, 22 lo llamaron estos fariseos. En el 24 dice, para ser más exactos, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Amada iglesia, si a Jesús le llamaron Satanás, ¿qué nos podremos esperar nosotros? Hermanos, si tú quieres ser un verdadero creyente, un verdadero genuino en verdad, vas a sufrir persecución. Si tú quieres vivir piadosamente, sufrirás persecución, te calumniarán, dirán cosas de ti mintiendo. Pero ¿qué nos podemos esperar, hermano? Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué nos podemos esperar nosotros de nuestros familiares, de lo que nos conocen? Si no has pasado por esto, prepárate, porque esto va a pasar. Si verdaderamente has o estás cargando tu cruz, si verdaderamente estás cargando tu cruz, esto tarde que temprano va a pasar. Y esto es importante, hermanos, decirlo nuevamente, ya que desde el nacimiento de la iglesia están levantando hombres falsos que han sido usados por Satanás para traer destrucción a la iglesia de Cristo. Pero ¿saben qué? Jamás, hermanos, una cosa, estos hombres jamás podrán destruir a la iglesia santa de Dios, por más esfuerzos que hagan, por más que sean usados por Satanás, jamás podrán hacerle ningún daño. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque el Señor de la iglesia la ha sostenido hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta el día de su regreso. La iglesia es de Dios, hermanos, y Él hasta el día de hoy la sostiene. Después de esta pequeña introducción, hermanos, es nomás para que podamos captar lo que Pedro va a decir a continuación. Vamos a entrar a nuestro texto. Pero ahora después, con todo esto en mente, lo que hemos dicho ahora, seguimos el pensamiento de Pedro, versículo 18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, haciéndose referencia a estos hombres impíos. La siguiente característica que Pedro describe es que estos falsos maestros hablan palabras infladas. En el griego es que sus palabras son arrogantes e hinchadas. El apóstol trata directamente, sin ejemplos ni comparaciones, lo que pseudomaestros son y hacen. Él afirma que son unos palabreros ingreídos. Estos falsos maestros hablan con gran arrogancia y pretensión, se presentan a sí mismos como autoridades superiores y se enaltecen con un lenguaje grandioso que carece de verdadera humildad. Su discurso está impregnado de arrogancia y exageraciones diseñadas meticulosamente para impresionar a los creyentes y ganar su confianza.
Además, estos hombres impíos utilizan un lenguaje elocuente y pretencioso con el objetivo de proyectar una imagen de autoridad, sabiduría, que en realidad no poseen. Ellos hablan con una retórica inflada, buscan seducir y manipular, aprovechando la credulidad de aquellos que escuchan para establecer un falso sentido de confianza y de lealtad. Hermanos, estamos enfrente de unos hombres impíos, destructores de la iglesia. Fíjense lo que dice MacArthur acerca de ellos. La verbosidad ostentosa de estos falsos maestros engañaban a los débiles con palabras que los hacían quedar como unos eruditos o acreedores de una gran sabiduría espiritual. Esto es lo que estos hombres aparentan. Miremos Judas capítulo 1 versículo 16, si quieres tú lo lees en tu casa, habla lo mismo de ellos. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla ¿qué? Cosas infladas, adulando a las personas para socavar provecho. De esta manera de hablar con mucha elocuencia, la utilizan con un arma muy poderosa, como anzuelo, como carnada o como cebo. ¿Para qué? Bueno, para lo que a continuación dice Pedro, versículo 18, pues hablando palabras infadas y vanas, dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Sigamos el pensamiento de Pedro. Estos individuos hablan palabras engreídas, seducen. Notemos que aquí está nuevamente la palabra esta de seduce. ¿Recuerdan qué significa? Atraer, atrapar, hacer caer. Estos hombres tienen tanto éxito porque apelan a los apetitos más bajos de la vieja naturaleza. Miren lo que dice el texto. ¿Seducen con qué? Con concupiscencias de la carne. Estas concupiscencias son parte de su carnada. Ahora, debemos de tener claro, hermanos, que las concupiscencias de la carne no solamente se limita a pecados sexuales. Miren por un momento lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos falsos maestros pueden emplear cualquier tipo de concupiscencia como señuelo con el propósito de atraer y seducir a aquellos creyentes que son espiritualmente débiles, inconstantes. Amada iglesia, por eso es tan importante que tú vayas creciendo espiritualmente cada día, cada día, cada día. La arma más poderosa que tiene un creyente para las falsas enseñanzas o los falsos trampas que un falso maestro les pueda traer, hermano, es la escritura, la oración. Por eso Pablo en Efesios insta a los creyentes a que se vistan con toda la armadura de Dios. El apresto del evangelio, el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podáis apagar, dice que, los dardos de fuego del maligno. No hay nada que nos pueda proteger más de estos falsos hombres que la misma Escritura, por medio de su hermoso Espíritu que está en nosotros. Estos hombres utilizan los deseos y pasiones humanas como herramientas de manipulación, aprovechándose de la vulnerabilidad de este tipo de creyentes para desviarlos del camino de la verdad. Su astucia y falta de escrúpulos les permiten encontrar las debilidades de los creyentes, llevándolos hacia sus prácticas corruptas con el fin de satisfacer sus propios intereses egoístas y corruptos.
Veremos aquí la palabra disolución en el griego, se quiere decir complacencia en el placer sensual. Entonces estos falsos maestros lanzan el cebo de la naturaleza antigua y la concupiscencia sensual. ¿Para qué? Bueno, lo que a continuación dice Pedro, versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones, ¿a quién? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Pedro advierte a sus lectores que estos individuos, los falsos maestros, tienden trampas a los creyentes recién convertidos o a los bebés espirituales que son muy susceptibles a la manipulación. Estos creyentes, debido a su inmadurez y falta de discernimiento espiritual, se convierten entonces en una presa bastante fácil de engañar. Pero sabes, pero no solo a ellos, sino que también engañan fácilmente a los que no caminan en el Espíritu, a todos aquellos que no están firmes en la fe de Jesucristo. Mira, amada iglesia, si nosotros tenemos 20, 15 o 10 años en la iglesia, aún tú puedes ser débil en tu fe y aún puedes ser presa fácil de estos hombres impíos. Por eso te animo, en el amor del Señor te animo, de la manera que Pedro exhortó a su audiencia, tengan cuidado con esos hombres. Hermanos, los animo a tener cuidado de estos hombres. Una versión dice de este texto de la siguiente manera: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que vivían en el error. Otra versión dice, más literal, porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Al hacer esto, estos individuos, hermanos, le añaden juicio a sus comportamientos, porque este es otro de los pecados que los engañadores tendrán que dar cuenta al Señor, es que son instrumentos de caída para los creyentes que apenas acaban de nacer en Cristo. Estos hombres, a pesar de estar metiendo ese cebo de pecado en los creyentes, aparte de eso enfrentarán otro pecado delante del Señor, porque ellos están haciendo caer a creyentes débiles en la fe. Jesús dijo en Marcos 9:42, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, fíjense, hermanos, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el fondo del mar. Tú sabes que en el tiempo de Pablo, de Jesús, no hay molinos como aquí hay. Tú vas, llevas tus maicitos y ahí te lo muelen. No, en aquel tiempo había dos piedras costada, enormes, que era amarrada a un burro, y de tan pesada que estaba esa roca, el burro daba vuelta alrededor y el trabajo era moler el trigo. Entonces, cuando Jesús hace esto aquí, les está diciendo, es mucho mejor para estos hombres que se atasen una piedra de esa magnitud en el cuello y se arrojase al mar. ¿Y por qué? Bueno, el énfasis es para que estos hombres impíos se vayan a lo profundo del mar y jamás vuelvan a salir de él a seguir haciendo daño a la iglesia. Que ellos queden sepultados con sus pecados en el fondo del mar. Este pecado entonces trata de ser tropiezo en la vida de uno de los pequeños que creen en el Señor. El énfasis no está en el hecho de hacer tropezar a otros, sino que ellos mismos son la piedra de tropiezo. Los que acaban de escapar del entorno mundano
son los miembros más débiles de la fe. Se están esforzando por dejar los pecados pasados. El hecho de que un falso maestro sirva de piedra de tropiezo y que haga caer a un recién convertido, dice el Señor, sería mejor si se pusiera una piedra de molino en el cuello y se lanzara al mar. Es mucho mejor eso. Es más conveniente eso que hacer caer a uno de los pequeñitos. Aquellos que han esforzándose para dejar la vida de pecado. Dice un comentarista, refiriéndose a esos falsos maestros, y cito, como animales carnívoros que atacan a los miembros más débiles de la manada, así son los falsos maestros. Centran su atención en los nuevos conversos, aquellos que aún no han tenido suficiente tiempo para crecer en la gracia y en el conocimiento de fe. Estos hombres detectan quiénes son, a quienes pueden reclutar, a quienes pueden arrastrar con ellos para animarlos a seguirlos en sus prácticas pecaminosas. Pero miremos qué más dice Pedro, estos hipócritas mentirosos, versículo 9, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Estos falsos maestros son especialmente en mentir, su especialidad es mentir. Ellos prometen cosas que no podrán cumplir, ellos prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. En el texto original griego la expresión implica que estos individuos son esclavos de la perversión moral, indicando que están profundamente atrapados en su conducta corrupta y depravada. Están en un estado de ruina y descomposición espiritual, incapaces de librarse de sus propios deseos impíos y destructivos. Estos hombres impíos no podían ayudar a nadie a alcanzar un estándar elevado de moralidad porque ellos mismos estaban condenados por sus prácticas sensuales degradantes. Hermanos, esta condición de estos hombres refleja una profunda esclavitud del pecado que los lleva inevitablemente hasta la destrucción y al juicio divino. Verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estos falsos maestros afirman ser siervos de Dios, fíjense hermano, afirman ser siervos de Dios, pero en realidad son siervos de su propio pecado. El pecado es su amo y como consecuencia estos hombres le obedecen. Recuerda, hermano, esto, el pecado siempre te va a prometer libertad, pero al fin te dará esclavitud. El pecado siempre te promete vida, pero te dará la muerte. El pecado te promete deleite temporal, pero al final te dará un sufrimiento eterno. El pecado tiene su manera de encadenar gradualmente a la persona hasta que no haya escapatoria, a menos escuchen, hermanos, que el Señor intervenga. Porque a pesar de que hay hombres impíos en las iglesias, la gracia de Dios es grande. Si estos hombres llegasen a arrepentirse y ir en fe, en arrepentimiento genuino, el Señor los recibirá como cualquier otro de nosotros. Porque no hay pecado más grande que sobrepase la gracia de Dios. Pero si estos hombres persisten en vivir en sus pecados, hermanos, ya no habrá entonces remedio para ellos. Si ellos quieren seguir en su necedad, tendrán que dar cuentas al dador de la gracia. La esclavitud que el pecado produce, amados hermanos, es engañosa, porque los que están esclavizados piensan que son libres y demasiado tarde descubren que son prisioneros de sus propios apetitos.
Pablo escribió en Romanos capítulo 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Que Pablo está tratando de decir aquí es de que si los hombres son esclavos del pecado, el pecado es su amo. Aquellos que viven inmersos en sus pecados son esclavos del pecado, sujetos a sus deseos y pasiones destructivas. Pero en contraste, hermanos, los verdaderos creyentes que se someten a la autoridad de Cristo y a su servicio se convierten en esclavos de Cristo. Esta servidumbre, sin embargo, no es opresiva, sino que es una relación liberadora y redentora, caracterizada por la obediencia y el amor hacia nuestro Salvador. Ser esclavo de Cristo implica vivir en conformidad con sus enseñanzas y permitir que su gracia y verdad nos guíen en cada aspecto de nuestra vida, alejándonos del dominio del pecado y abrazando la libertad que únicamente se encuentra en el poder del Evangelio. Pero no así para estos falsos maestros. Ellos no pueden prometer libertad porque ellos mismos no la tienen. Séneca, el estoico filósofo griego, dijo, y cito, vivir esclavo de uno mismo es la más pesada de todas las servidumbres. Fin de la cita. Vivir esclavo de uno mismo es la más pesada de todas la servidumbre. Pongan sus ojos en el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. En la época de Pedro, los falsos maestros se presentaban como personas externamente religiosas, profesaban su fe en Jesucristo y aparentaban una devoción y conocimiento que en realidad no poseían. Su fachada de piedad y erudición servía para engañar a muchos, haciendo creer que tenían una comprensión profunda de la enseñanza de Cristo. Y saben, hermanos, muchos de ellos probablemente la tenían, pero en su práctica la negaban. Sin embargo, su verdadero conocimiento y compromiso con el Evangelio eran superficiales y a menudo distorsionados por sus propios deseos e intereses. Ellos, por medio del Evangelio, entendieron que la gracia de Dios es tan grande para haberles perdonado su pecado, pero no recibieron esta verdad con fe. De otro modo, no hubieran podido estarse infiltrando de una manera eficaz en la iglesia. En otras palabras, ellos profesaban ser unos verdaderos creyentes. En sus prácticas te hablaban de Cristo, de oración. Vamos a evangelizar, vamos a reuniones, vamos a hacer todo lo que conlleva al trabajo de la iglesia. Por eso es de que ellos se infiltraban de una manera tan sigilosa. ¿Y cómo sabemos que su fe no fue genuina? Bueno, la segunda parte del versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. ¿Saben qué quiere decir eso, hermano? Que estos hombres habían profesado el nombre de Cristo como Señor y Salvador, pero eventualmente habían mostrado que ese conocimiento solo estuvo aquí, en su mente intelectual. Conocían, leían la palabra. En otras palabras, pura información. Recuerda que la información no te salva. Debemos de tener mucho cuidado en llenarnos de información acerca de Cristo y no conocer a Cristo. Necesitamos tener mucho cuidado. Esta palabra de enredados, hermanos, enredándose es muy interesante. En el griego tiene la idea de enmarañado hasta el grado de perder toda movilidad.
O sea, de que estar completamente sin moverte. Así están estos hombres cuando son vencidos por su pecado. En otras palabras, estos falsos maestros son nuevamente atrapados en la contaminación del mundo que no pueden escapar. Están apresados, están enredados en sus pecados. Y en este estado quedan entonces esclavizados nuevamente por esos pecados. Estos hombres habían dejado por un tiempo su vida moral, pero que al poco tiempo fueron vencidos por los lazos sutiles del pecado y fueron apresados nuevamente, de modo que aunque habían dejado momentáneamente al mundo, regresaron a la suciedad de él, se contaminaron nuevamente, de modo que ya no son libres sino esclavos del pecado. Hermanos, eso sucede también con muchas personas en las iglesias. Profesan conocer a Cristo, se apartan por un tiempo de su vida de pecado, empiezan a tener una vida moral, su comportamiento a su esposa es moral, hacia sus hijos es moral, hacia la sociedad ya es moral. Pero solo basta por un poco de tiempo para si ese conocimiento verdaderamente en Cristo es genuino, permanece. Si no, nuevamente estas personas serán atrapadas en sus prácticas pecaminosas pasadas y serán nuevamente esclavos del pecado. Yo no sé si tú conozcas a personas así, hermanos, en las iglesias anteriormente. Entraron bien fogosos, echándole ganas, pasa el tiempo y simplemente se apartan de la iglesia. ¿Qué te indica ello? ¿Que perdieron su salvación? ¿Por eso andan en el mundo? No, no perdieron nada que nunca tuvieron. Ellos no fueron salvos. Esto demuestra que en realidad nunca hubo una conversión genuina. Y miren la consecuencia de esto, hermanos. Hay una consecuencia. Hay una grave consecuencia. La última frase. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Volver al pecado, escuchen, amados hermanos, después de haber conocido la verdad de Cristo, es visto como una traición muy grave que la ignorancia inicial. La expresión y la aceptación del Evangelio conlleva una mayor responsabilidad moral y espiritual, y al volverse a enredar en el pecado pasado, estas personas demuestran una resistencia consistente y deliberada a la gracia de Dios. En otras palabras, estos hombres rechazan la gracia dada por Dios. Una forma temporal de estos falsos maestros sin un verdadero arrepentimiento y un nuevo nacimiento solo lleva a mayor pecado y juicio. La reforma limpia por fuera, pero la regeneración cambia por dentro nuestro corazón. Miren después lo que dice Pedro, verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido camino de justicia que después de haberlo conocido. Ciertamente una persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador y muere sin esa salvación, enfrentará un destino en el infierno. Una persona que jamás ha escuchado el Evangelio muere, su destino es el infierno. Sin embargo, en este versículo, Pedro señala una situación aún más grave para aquellos falsos maestros que han conocido el camino de la justicia y solo de manera intelectual. Pedro sugiere que es preferible para una persona morir sin conocer a Cristo que a un falso maestro, quien habiendo conocido y comprendido el camino de la justicia, decide abandonarlo y engañar aún a otros. Hay un castigo más severo. Aquellos que han conocido la verdad del Evangelio tienen una mayor responsabilidad de vivirlo. Hermanos, esta es una exhortación para nosotros. Si conoces el Evangelio, si conoces el camino de justicia, tu deber y mi deber es caminar por él de una manera íntegra en lo que más podamos. Obviamente, no somos perfectos. Pecamos, pero ya no más es nuestro patrón de vida. El Señor nos ha perdonado.
Pero si alguno de los que están aquí conocen el camino de la justicia y se apartan de él, o aún sabiendo el camino de la justicia permanecen en las iglesias, pero su vida fuera de ellas muestra un conocimiento superficial de este camino, hermanos, tendrá también consecuencias eternas. Ya que un verdadero creyente siempre buscará agradar a Dios en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. Mas ya no vivo yo, dijo Pablo, mas ahora Cristo vive en mí. Debemos de vivir de una manera que agrade al Señor. Mire, otra traducción de este versículo dice: les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Estos hombres impíos retrocedieron a sus pecados pasados, ignorando el santo mandamiento. ¿A qué se refiere esto? A la verdad del Evangelio. Lejos de enseñarlo, ellos engañaban a las personas. Después Pedro se refiere a ellos, hermanos, de una manera bien directa. Versículo 22. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro concluye este párrafo sobre los falsos maestros de una forma verdaderamente dura. El primero de ellos es tomado literalmente del texto bíblico, Proverbios 26:11, que dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ahora miremos lo interesante de esta comparación. Los perros en el tiempo de Pedro y sobre todo en Israel eran animales inmundos que no se tenían en las casas como lo observamos actualmente, sino que deambulaban por los caminos, comían lo que podía conseguir de carroña, comían animales muertos, por lo que solían tener enfermedades y esto les hacía vomitar en ocasiones. O sea que estos perros, hermanos, cuando Pedro escribe esto para los judíos, un perro era despreciable. Ahorita estamos en la actualidad que los perros son más cuidados que hasta los mismos hijos, hermano. Ahorita tú no puedes golpear a un perro porque eres demandado. Te pueden demandar. Ahorita están apelando el aborto, pueden matar a los niños, abortar y no pasa nada. Pero cuidado que toques a un perro. Llaman al 911 y te llevan preso, hermanos. Ayer precisamente estaba mirando con mi esposa unas fotos de unas fotos de sesiones para una perrita embarazada. Y sale la perrita de ladito y paradita con su barriga. Pero Pedro, cuando hace esta comparación en ese tiempo, los perros eran despreciables. En otras palabras, Pedro está comparando a estos falsos maestros como a esos perros despreciables. ¿Y qué dice después? Que vuelve a su vómito. ¿Quién de nosotros no hemos mirado esa escena de perro comiéndose algo y luego pues vomita y se lo vuelve a comer? Es asqueroso, hermanos. Pero la condición tan repugnante es aplicada a los falsos maestros para advertir de su retorno a la podredumbre de sus falsedades y a la práctica repugnante de sus vicios inmorales. Esta comparación es tan fuerte, hermanos. También en el tiempo de Pedro, los judíos llamaban perros a los gentiles. Y que Pedro hiciera esta comparación hacía ver lo despreciable que eran estos falsos creyentes. El otro proverbio, el cual se lee: la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta frase no está en Proverbios, pero Pedro la utiliza para describir a un falso maestro, la cual una vez que fueron limpiados de las contaminaciones morales de este mundo, regresan a ensuciarse una vez más. Y no está de más también mencionar que para un judío, hermanos, el puerco es el animal más impuro de todos. El puerco.
Pedro usó entonces estos dos ejemplos de perros y puercos en comparación con los falsos maestros para hacerles saber a su audiencia qué tan despreciables son estos hombres. Amada iglesia, sin duda esta carta fue escrita para que la audiencia de Pedro estuviera muy alerta en cuanto a este tipo de hombres impíos que se estaban introduciendo, ya estaban dentro de la iglesia. Pero también esta carta es una alerta para nosotros hoy en día. Esta carta nos prende un foco rojo muy grande para que podamos estar alerta cuando un falso maestro quiera introducirse en nuestra iglesia. Entonces en estos versículos Pedro nos advirtió claramente sobre el peligro de los falsos maestros y su capacidad para desviar a los creyentes débiles e inconstantes. Estos maestros utilizan un discurso inflado y vacío para atraer a sus seguidores, pero no ofrecen nada de valor real. En lugar de proporcionar libertad, introducen una esclavitud más profunda al pecado. Pedro enfatizó que aquellos que, habiendo conocido el camino de la justicia y lo se vuelven una vez a enredar, enfrentarán un destino peor que si nunca hubiera conocido la verdad del Evangelio. Finalmente, Pedro utiliza la metáfora poderosa para describir la condición de estos falsos maestros, comparándolos con perros y puercos, lo cual hace ilustrar la naturaleza regresiva y autodestructiva del pecado de aquellos hombres que abandonan el Evangelio de nuestro Señor. Amada iglesia, y una vez más, aunque estos hombres tengan esos comportamientos pecaminosos, la gracia del Señor es grande. Él extiende ahora su gracia y los llama al arrepentimiento. Más adelante en el capítulo 3, Pedro nos da una respuesta quizás a las preguntas que como personas o creyentes nos hacemos, y una de ellas podría ser: ¿por qué Dios permite entonces todo ese tipo de cosas en la iglesia? Bueno, Pedro nos lo dirá en el capítulo 3, así que no se pierda lo que sigue, hermanos, del capítulo 3. Es un gozo y una alegría, y una vez más les animamos a estar en la Escritura, a estar en oración y estar orando unos por otros. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu santa y hermosa palabra que es tan clara, Señor, pero también, Padre, tan alentadora, Señor, y también nos alerta. Gracias porque hasta el día de hoy tú cuidas de tu iglesia. Y también te damos gracias, Señor, por esos falsos maestros, porque por medio de ellos, Padre Celestial, tú manifiestas los que son tuyos, tú los expones. Gracias por cuidar nuestra iglesia hasta el día de hoy. Sigue ayudándonos como iglesia, bendiciéndonos, y que tú sigas trayendo, Señor, a aquellos que han de ser salvos para tu gloria y para tu honra. A ti sea la gloria, la honra, el honor, por los siglos de los siglos oramos. Amén.